Hola, mi nombre es Kevin Páez, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Informáticas de la Universidad Laica Loyola Alfaro de Manabí. Y bueno, a través de este video tutorial vamos a realizar una práctica acerca de minería de datos, entendiendo que, bueno, con esta minería de datos podemos hacer búsquedas de filtros de personas y de productos que le puedan servir a una empresa o una institución. Entonces, a continuación aquí tenemos una base de datos que vamos a utilizar, que es la Adventure Wars Data Warehouse 2012, que tiene tablas y tiene un diseño basado en una relación de ventas, de facturas, de finanzas, en fin, varias cosas que podemos utilizar para hacer prácticas de minería de datos. Entonces aquí están todas sus tablas, los componentes que vamos a usar para que se den las pruebas correctas a través de la solución que vamos a dar. Bueno, para hacer la práctica y utilizando esta base de datos vamos a abrir Visual Studio. En esta ocasión estoy utilizando el Ultimate 2013, donde vamos a realizar el proyecto que nos va a permitir poder ver todos los datos que tenemos en la base de datos SQL, poderlos ver reflejados a través de aquí. Entonces primero vamos a crear un nuevo proyecto. Y este nuevo proyecto va a tener la información de Business Intelligence. Vamos a escoger un proyecto multidimensional y de minería de datos. Entonces allí vamos a ubicar un nombre que nosotros podamos ponerle. Para este caso yo le puse prueba de minería de datos. Prueba de minería de datos, entonces aceptamos. Y entonces como podemos ver allí se nos abre entonces nuestro proyecto, nuestra solución. Vamos a explorar, a ver las soluciones que hay. Entonces tenemos varias carpetas, entre ellas está el origen de datos, la vista del origen de datos, los cubos de datos, las dimensiones, las estructuras, los roles, los ensamblados y varios. Entonces para esto vamos a ir a proyecto, vamos a ir a herramientas y en implementación en el servidor vamos a ubicar allí el nombre de nuestra instancia de la base de datos para que se pueda comunicar directamente con la base de datos, como podemos ver allí. Entonces es Kenan-PC la instancia que vamos a utilizar para que se nos pueda dar la práctica. Ahí aplicamos, aceptamos. Y bueno, una vez que ya tenemos esto, entonces vamos a crear un nuevo origen de datos. Le vamos a dar siguiente. Allí bueno, ya había hecho algo relacionado, pero lo vamos a eliminar. En algunos casos va a aparecer como nueva, entonces le vamos a dar clic en nueva. Y allí vamos a agregar el nombre de nuestro servidor y el nombre de la base de datos que vamos a trabajar. En este caso el nombre del servidor, eh, mi nombre de servidor es KenanPC, entonces voy a agregar KenanPC. Y allí abajo en el cuadro de abajo, entonces vamos a agregar Adventure Wars Data Warehouse 2012. Le vamos a aceptar. Bueno, probamos la conexión, dice que está correctamente, ponemos a aceptar, le damos siguiente. Allí en nombre de usuario vamos a ubicar el nombre del usuario del equipo que estamos utilizando de Windows. Entonces, en este caso le voy a poner Kenan y la contraseña también de nuestro equipo. Va a ser la misma de nuestro equipo. Esta contraseña que estamos ubicando aquí va a ser la misma de nuestro equipo. Le damos siguiente y le damos finalizar. Bueno, habiendo finalizado este origen de datos, ya tenemos nuestros datos allí, una copia, una imagen de nuestros datos y vamos a crear una vista del origen de datos. Vamos a hacer una vista de los datos que están en la base de datos. Entonces vamos a crear siguiente. Bueno, allí vamos a agregar las tablas que vamos a utilizar para el respectivo análisis de la base de datos. Entonces, para este caso, para este ejemplo, vamos a utilizar dos tablas. Ellas se encuentran en la parte de abajo y son la tabla de Prospect Buyer y la tabla de Target Mail. Entonces vamos a agregar estas dos tablas para hacer el respectivo análisis de los datos que están en la base de datos. Ponemos finalizar
y allí entonces nos va a abrir una vista de las dos tablas y de los atributos que tienen estas dos tablas. La idea con estas dos tablas es poder generar que se guarde una sola. Allí vamos a crear una estructura de minería de datos a partir de un modelo que ya tengamos. Vamos a utilizar los árboles de decisión de Microsoft para nuestro ejemplo. Allí hay varios ejemplos que más adelante vamos a ver el asocio con algunos de ellos, pero para la práctica vamos a escoger el árbol de decisión de Microsoft. Bueno, le damos siguiente y allí se nos crea el asistente y vamos a escoger, o más bien a darle siguiente. Allí vamos a escoger como escenario, vamos a escoger la tabla del Target Mail y le damos siguiente. Bueno, aquí en este campo es importante mirar qué atributos van a ser de predicción, cuáles van a ser de entrada y cuáles van a ser de clave. Entonces tenemos Customer Key, esta va a ser la clave de nuestro modelo de tabla, y vamos a escoger de predicción, vamos a escoger el campo referido a el Byte Buyer. Byte Buyer lo definimos como predicción y de entrada vamos a tener varios atributos. Entre ellos va a estar la edad, va a estar la distancia. Allí vamos a seguir escogiendo entre los atributos los valores de entrada, género o gender, el número de casas, de propiedades, el estado civil, marital status. Vamos a escoger el número de carros, el número de hijos en casa. Vamos a escoger todas estas variables que estamos escogiendo son entrada, el total de niños, year income, los balances, la educación, la ocupación de la persona. Y vamos a seguir escogiendo campos, el Geography Key. Y en la parte de la columna izquierda también vamos a escoger unos atributos que se van a usar para el modelo. Está en la dirección 1, la dirección 2. Vamos a usar el nombre, la fecha de la compra, el email. Vamos a buscar el primer nombre, el last name, el apellido. Seleccionamos el nombre, el teléfono, la región la damos como tipo de entrada. Bueno, damos siguiente y allí encontramos entonces todas todos nuestros campos y vamos a poner detectar para que aún las variables que están en continuas vuelvan a ponerse discretas. Y el campo dado a Geography Key lo vamos a cambiar para ponerle discreta y lo vamos a poner como texto. En vez de long vamos a poner text. Allí damos siguiente. Y bueno, aquí vamos a dar un porcentaje de datos para las pruebas. Este porcentaje está dado según las pruebas que nosotros vayamos a hacer en nuestro modelo. Para nuestro ejemplo vamos a ubicar 30 y como número máximo de casos vamos a poner 1000. Bueno, aquí en árbol de decisión vamos a poner target mail. Y en el campo de abajo vamos a poner un nombre como árbol de decisión.
ponemos finalizar. Y una vez finalizado este proceso, entonces ya tenemos creada nuestra vista en los datos y nuestra estructura. Entonces, como podemos ver, tenemos creada entonces la estructura y vemos una tabla, que en este caso es la del target mail, con sus campos para el uso de... Bueno, ya tenemos los modelos de minería de datos. Ya tenemos uno que es el árbol de decisión, que ya está creado, y vamos a crear nuevos modelos de minería de datos. Entonces, antes de hacer los datos, vamos a crear un nuevo modelo. Antes de procesar, vamos a crear nuevos modelos entre los cuales vamos a relacionar. Para ellos, primero vamos a crear le damos un nombre cualquiera. En este caso le puse Vallesiano y vamos a poner Valles Neives. Le damos sí y allí nos aparece otra columna. Asimismo, vamos a crear otro modelo donde vamos a agregar el clúster. Entonces le ponemos clúster. Vamos a poner el nombre de clustering y escogemos clústeres de Microsoft. Le damos a aceptar y allí nos va a aparecer otra columna con todos los datos. Entonces ahora sí, en este paso vamos a proceder a poder comprobar, a procesar todos los datos para comprobar los datos de los mismos. Bueno, al parecer me ha dado un error con la instancia. Vamos a ir al proyecto, a las propiedades y vamos a ubicar solo Kenan-PC, así como tenemos en el nombre nuestra base de datos como instancia. Le damos a aplicar, aceptar. Y bueno, allí vamos entonces a ver el visor de la minería de datos y vamos a ver que se ejecute. Está en implementación y en procesamiento los datos. Entonces deseamos continuar sí, sí, y allí podemos ver que se ha aprobado correctamente el dato. Entonces aquí se nos va a abrir una ventana donde tendremos que ejecutar. Entonces vamos a la parte de abajo, ejecutamos y allí se empiezan a ejecutar todos los comandos para crear el modelo. Entonces, como podemos ver, está leyendo los casos y el proceso ha finalizado correctamente. Entonces le damos cerrar. Ahí vemos que el proceso ha terminado correctamente. Cerramos y allí entonces se nos van a abrir los datos correspondientes a nuestro visor del modelo de minería de datos a través del árbol de decisión. Entonces, a través de este gráfico que ustedes pueden notar, vemos entonces la predicción que se da en este árbol de decisión. Si ustedes podemos observar, el del color más claro es el menor y el color más oscuro, entre más oscuro hay más probabilidades, entre menos oscuro es menos la probabilidad de que hayan compras. Entonces podemos ver a través de los cuadros, ¿verdad?, que allí también, si queremos ver en el modo de clúster, ejecutamos para ver cada uno de estos modelos. Tenemos que ejecutar y procesar cada uno de ellos. Entonces allí vemos el proceso finalizado, cerramos y vemos en los clúster, vemos
asimismo, de la, los 10 clústeres que se crean, y podemos ver asimismo la relación entre el más claro y el más oscuro, entendiéndose que el más claro es menos posibilidad o menos probabilidad que se pueda dar, y el más oscuro es la mayor probabilidad que se pueda dar. Allí vamos a ir entonces al bayesiano, el que creamos como bayesiano. Le vamos a aceptar lo mismo. Allí ejecutamos. Vemos como todo el proceso finaliza correctamente. Cerramos. Y allí está creado o podemos ver una red bayesiana. Allí vemos los campos más importantes, los atributos más importantes y los menos importantes para la resolución del caso. Y podemos ver cuáles son los más vitales hasta el menos vital. Bueno, vamos a explicar un poco entonces lo que tiene que ver con los árboles de decisión. A ver un poco cómo se van a dar estos casos o esta prueba que se hizo, la probabilidad que hay en cada cuadro. Bueno, como podemos ver aquí, tenemos entonces, por ejemplo, los menores a 41 y los que tienen 0 hijos son una probabilidad muy grande de que puedan comprar. Asimismo, como podemos ver aquí el cuadro más pintado en las personas mayores igual a 41 años y menores a 49 y que tienen 0 hijos están más propensos a hacer las compras o a comprarnos que otras personas. Asimismo, más se ven en las regiones que no son de Norteamérica y que se vuelve a relacionar con los hijos, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a ver el visor a través de la red bayesiana y vemos lo mismo que decía antes. La edad en este caso va a ser uno de los campos más importantes, el número de carros que poseen va a ser el segundo atributo más importante, y así sucesivamente. A través de las flechas podemos ver que los campos o los atributos más importantes para la predicción que se da para llegar a los datos. Entonces en este caso vemos que el menos importante sería como las propiedades o la educación. Cada vez que vamos, como les decía, tenemos que ir ejecutando, ir mirando. Bueno, entonces viendo lo de los clústeres, vamos a ir al gráfico de precisión de minería de datos. Bueno, allí vemos los modelos y minería de datos que estamos usando y el nombre de la columna de predicción. En este caso, nuestra columna de predicción, vamos a usar la Byte-Buyer y lo que usamos. Allí vemos a través de ese gráfico, vemos el modelo ideal, que es el 50% de la población. Vemos que va de 0 a 100, ¿sí? Y vemos el árbol de decisión en color como café, el ingeniero bayesiano, el bayesiano que es color verde y el clúster que es en color morado. De estos tres, el que más se asemeja al modelo ideal es el árbol de decisión. Bueno, y por último vamos a hacer la predicción del modelo de minería de datos, donde vamos a agregar para obtener los datos de las personas que podrían estar interesadas en nuestro producto, a las que más se podrían ver afectadas y beneficiadas con los productos que contenga la tabla.
Para esto entonces vamos a seleccionar un modelo. En el Target Mail seleccionamos el modelo de árbol de decisión con el que estamos trabajando. Bueno, una vez seleccionado ese, vamos a seleccionar las tablas que vamos a usar. En este caso vamos a usar la Prospect DB Boyer. Ahí con esta tabla bueno, antes de esto vamos a hacer un cálculo de los datos. Entonces, para esto vamos a ir al diseño y allí vamos a crear un nuevo cálculo que le vamos a llamar, vamos a usar la expresión date diff, entre paréntesis vamos a colocar año, vamos a colocar el birth date y vamos a generar por último el gate date, entre paréntesis. Nuestro nombre de la columna le vamos a poner como nosotros deseamos. En caso yo le puse el cálculo de la edad. Y como descripción, si queremos, lo ponemos permitir el cálculo de la edad. Le damos a aceptar. Y como podemos ver, se nos va a incluir dentro de nuestra tabla el campo. Entonces vamos a volver a hacer este proceso, vamos a guardar los cambios. Vamos a guardar los cambios, vamos a cerrar la pestaña y en la parte derecha vamos a ir otra vez a estructura, al Target Mail y en Target Mail vamos a poner abrir. Y otra vez se abre y otra vez volvemos a nuestra predicción del modelo. Volvemos a seleccionar el modelo, árbol de decisión, vamos a seleccionar la tabla de los casos, seleccionar la tabla que vamos a usar el Prospect Boyer, y allí vamos a modificar la conexión. Y allí en edad le vamos a poner cálculo de edad y en by Boyer aún no, desconocido. De allí vamos a ir a modelo de minería, función de predicción primero, vamos a poner predicción probabilidad, predicción probability. Ya de allí arrastramos el byte Boyer a criterio de argumento, que es el que vamos a usar, o sea, árbol de decisión. De allí vamos a crear el árbol de decisión como byte Boyer y el criterio de argumento lo vamos a poner igual a 1. A partir de ahí, pues vamos a elegir campos de la tabla Prospect Boyer. Entonces, el primero es la clave. Y vamos a escoger el first name o el primer nombre, last name. Vamos a escoger, estos campos son opcionales, los que nosotros necesitemos, la información que nosotros necesitemos para nuestro respectivo análisis. Bueno, una vez teniendo esto, vamos a ir a la parte izquierda, vamos a escoger resultado. Allí entonces nos aparecen los resultados de todas las personas a las cuales les podría interesar nuestro producto, o a las cuales podríamos ofrecerle una venta. Allí está su correo, su género, las tablas que nosotros quisimos ubicarles allí. Entonces escogimos todas las probabilidades que tuvieran uno, que pudiera interesarles, el prospecto de edades que podemos vender o ofrecer, el nombre de la persona, el apellido, el género y la dirección de email. Con esto podemos obtener una idea o un análisis de lo que nosotros podemos querer para nuestra base de datos o para nuestros datos más bien que queramos poder analizar. También podemos hacer guardar estos resultados. En este caso se nos van a guardar en una tabla si nosotros lo queremos así, dándole un nombre nada más y guardando. Entonces allí en nombre de la tabla le damos un nombre que nosotros deseemos. En este caso yo le voy a poner resultados
y guardamos esa tabla. Entonces allí una vez guardado, pues tenemos entonces los datos que están en nuestra minería de datos, filtrando los datos por edades, como lo hicimos, y por los campos que necesitamos. Entonces espero que les haya servido de mucho este video, que les haya hecho mucho provecho y gracias.